Existen países en el mundo que la verdad no generan una gran cantidad de dinero, que sus finanzas están muy desactualizadas contra las de otras naciones del planeta. Estos países que veremos a continuación son los más pobres de América Latina por PIB per cápita PPA, que es todo el dinero que produce el país dividido entre todos sus habitantes. Pero bueno, sin más que decir, comenzamos. Número 10. Brasil. La pobreza en Brasil es un problema estructural que afecta a una gran parte de la población, a pesar de los avances en las últimas décadas. La disparidad en la distribución de la riqueza ha sido una de las principales causas de la persistencia de este fenómeno. A lo largo de los años, una gran parte de los brasileños han vivido en condiciones precarias, sin acceso adecuado a educación, salud, vivienda y otros servicios esenciales. Esto ha generado un ciclo intergeneracional de pobreza, donde las familias vulnerables permanecen atrapadas en condiciones de vida difíciles, sin una posibilidad real de ascender socialmente. Uno de los principales factores que ha mantenido a Brasil en una situación de pobreza crónica es la alta desigualdad en la distribución del ingreso. A pesar de ser una de las economías más grandes de América Latina, el país enfrenta una marcada concentración de riqueza en pocas manos. En muchas zonas del país, especialmente en las zonas rurales y en las periferias urbanas, la pobreza es extrema y las oportunidades de empleo o de mejor calidad de vida son limitadas. Esto impacta no solo en la calidad de vida de las personas, sino que también en la economía nacional. Un gran porcentaje de la población vive en condiciones informales laborales, lo que reduce la productividad del país y limita el crecimiento económico. Además, la escasez de recursos destinados a sectores claves como la educación y la salud pública contribuyen a mantener a gran parte de la población en situaciones vulnerables, lo que reduce las oportunidades de mejora. Actualmente este país tiene un PIB per cápita de $20.584. Número 9. Paraguay. A pesar de ser un país que ha demostrado un crecimiento económico constante en las últimas décadas, Paraguay sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina y es uno de los países más pequeños de América del Sur, que ha experimentado un crecimiento en términos de Producto Interno Bruto, pero este desarrollo no ha sido inclusivo y ha logrado reducir significativamente las tasas de pobreza. La desigualdad económica es uno de los principales desafíos que enfrenta el país, ya que la riqueza está concentrada en pocos sectores y no se distribuye equitativamente entre toda la población. Gran parte de la pobreza en Paraguay está vinculada a la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y empleo de calidad, lo que perpetúa en el ciclo de pobreza que afecta principalmente a las zonas rurales y las comunidades indígenas. Uno de los principales factores que ha contribuido a la persistencia de la pobreza en Paraguay es la estructura de desigualdad de su economía, aunque el país ha mostrado un crecimiento en sectores como la agricultura y la ganadería. La gran concentración de las tierras en manos de pocos ha generado una alta desigualdad en el acceso a los recursos y las oportunidades. La gran mayoría de la población paraguaya depende del sector agrícola para subsistir, pero muchas de estas familias viven en condiciones precarias y enfrentan dificultades para acceder a mercados, créditos y tecnología que les permitan mejorar su productividad. Además, la falta de infraestructura adecuada en muchas zonas rurales limita la posibilidad de desarrollo, lo que perpetúa la pobreza en estas áreas. Paraguay actualmente tiene un PIB per cápita de $17.645 por cada habitante. Número 8. Perú. La pobreza en Perú sigue siendo un problema significativo, a pesar de los avances económicos experimentados en las últimas décadas. El país ha logrado mantener un crecimiento constante del Producto Interno Bruto, principalmente impulsado por sectores como la minería, la agricultura y la industria. Pero los beneficios de este crecimiento no han sido distribuidos de manera equitativa. Esto ha generado una marca de desigualdad social, que afecta especialmente a las zonas rurales y a los sectores más vulnerables de la población, incluyendo comunidades indígenas y grupos de bajos recursos en las periferias urbanas. La pobreza extrema sigue siendo un desafío en muchas regiones del país, lo que impide que millones de peruanos mejoren sus condiciones de vida y que el país logre un desarrollo más inclusivo. A pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza, Perú no ha logrado superar este desafío debido a la serie de factores estructurales. La desigualdad persistente en el acceso a la tierra, la educación y los servicios básicos han creado un ciclo difícil de romper. Las políticas públicas a menudo no han logrado abordar las raíces profundas de la pobreza, y en muchos casos las medidas implementadas no han sido sostenibles a largo plazo. La falta de un sistema educativo inclusivo y de calidad, especialmente en las zonas rurales, sigue siendo uno de los principales obstáculos. La corrupción y la debilidad en las instituciones también han sido dificultades de la eficiencia de los programas destinados a combatir la pobreza, ya que los recursos a menudo no llegan a los sectores más necesitados, debido a la falta de transparencia y a la mala gestión pública. Perú actualmente tiene un PIB per cápita de $16.717 por cada habitante.
Número 7. Ecuador. La estructura económica de Ecuador ha sido tradicionalmente dependiente de la exportación de petróleo y de productos primarios, lo que ha generado una economía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. A pesar de los escudos generados por el petróleo, la pobreza sigue siendo alta debido a la dependencia del sector primario y a la falta de diversificación económica. Las zonas rurales, que dependen en gran medida del sector agrícola, subsisten por este recurso y han permanecido rezagadas en términos de desarrollo. Estas áreas carecen de infraestructura básica como acceso a agua potable, saneamiento, energía eléctrica, entre otros recursos, lo que ha limitado las oportunidades de desarrollo y perpetúa la pobreza. Además, la educación y la salud en muchas de estas zonas son de baja calidad, lo que impide a las personas mejorar sus condiciones de vida a largo plazo. Las altas tasas de informalidad laboral también son características de la economía ecuatoriana, lo que impide que una gran parte de la población tenga acceso a trabajos formales y por ende una mayor estabilidad económica. La pobreza en Ecuador tiene un impacto negativo significativo sobre la economía del país. La falta de acceso a una educación adecuada y a servicios de salud básico limita la capacidad de los ciudadanos para mejorar sus perspectivas laborales y la calidad de vida. Al no contar con fuerza laboral calificada, la productividad del país se ve afectada. El alto índice de informalidad laboral también representa un obstáculo para el crecimiento económico, ya que una gran parte de la población trabaja sin contratos formales, sin acceso a seguro social y sin una remuneración justa. Esto solo afecta el bienestar de los trabajadores, sino que también la capacidad del Estado para recaudar impuestos y financiar políticas públicas. Además, la falta de acceso a servicios básicos y de infraestructura en las zonas rurales frena el potencial de estas áreas para contribuir al desarrollo económico del país. Actualmente, Ecuador tiene un PIB per cápita de $15.870. Número 6. Guatemala. La pobreza en Guatemala es un problema complejo que afecta a una gran parte de la población y tiene raíces profundas tanto históricas como sociales. A pesar de que el país ha experimentado algunos avances económicos en las últimas décadas, la pobreza sigue siendo uno de los principales preocupantes tanto para los ciudadanos como para el gobierno en turno. En Guatemala, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, una proporción significativa que vive dentro de la pobreza extrema. Esta situación tiene repercusiones directas sobre la economía, el bienestar social y las oportunidades de desarrollo para las generaciones futuras. En términos económicos, la pobreza en Guatemala se traduce en una falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda. Esto impide que una gran parte de la población pueda mantener su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo. Los sectores más vulnerables, como los pueblos indígenas y las comunidades rurales, son los que sufren más con mayor intensidad estas condiciones. La falta de una educación adecuada limita las oportunidades de empleo y acceso a ingresos, lo que perpetúa el ciclo de pobreza de generación en generación. Además, la alta tasa de informalidad laboral en el país impide que muchas personas no cuenten con beneficios sociales, seguro social ni estabilidad laboral, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de estos individuos y sus familias. Actualmente, Guatemala tiene un PIB per cápita de $14.066 por cada persona. Número 5. El Salvador. A lo largo de los años, El Salvador ha enfrentado dificultades para salir de este siglo de pobreza debido a varios factores estructurales y económicos. La falta de diversificación económica, el nivel limitado de industrialización y la dependencia del sector agrícola, en especial en las zonas rurales, han dificultado el crecimiento sostenido del país. Además, la violencia y la inseguridad también juegan un papel importante en la perpetuación de la pobreza, ya que limitan las inversiones y el desarrollo en diversas regiones. La inseguridad económica y la física impiden que las personas inviertan en proyectos productivos, educación o formación, lo que contribuye a que las familias permanezcan atrapados en la pobreza. La migración de jóvenes en busca de mejores oportunidades de vida es otra de las consecuencias de la pobreza que afecta la estabilidad social y económica del país, ya que no solo pierde a su fuerza laboral más joven, sino que también depende de las remesas que envían desde el exterior, lo que genera una economía dependiente de factores externos. La pobreza tiene un impacto directo en la economía de El Salvador. La escasez de educación de calidad y la baja calificación laboral son barreras significativas que impiden que los ciudadanos tengan acceso a trabajos bien remunerados y una vida digna. Esto disminuye la productividad del país, ya que una gran parte de la población no está preparada para competir en un entorno global. Además, la falta de infraestructura adecuada como transporte, energía eléctrica, agua potable y atención de salud dificultan el desarrollo económico y limitan las oportunidades de crecimiento en áreas rurales y urbanas marginales. A nivel macroeconómico, la pobreza reduce el poder adquisitivo de la población, lo que afecta el consumo interno y limita las inversiones en sectores claves de la economía. Los empresarios y las empresas, tanto nacionales como extranjeras, prefieren invertir en áreas donde la seguridad y las condiciones laborales sean más estables, lo que agudiza aún más las disparidades entre los sectores más ricos y los más pobres del país. Actualmente, El Salvador tiene un PIB per cápita de $12.542 por cada habitante.
Número 4. Bolivia. La pobreza en Bolivia sigue siendo uno de los problemas sociales y económicos más graves del país. A pesar de los avances que han logrado en los últimos años en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza extrema, el país aún enfrenta marcadas desigualdades y una gran parte de su población sigue viviendo en condiciones precarias. En 2020, por ejemplo, casi el 30% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza, y una parte significativa de esta población se encuentra en pobreza extrema. Bolivia es un país de gran diversidad geográfica, donde las disparidades entre las zonas rurales y urbanas son enormes. Las zonas rurales, en especial las comunidades indígenas, enfrentan altos niveles de pobreza, debido principalmente a la falta de infraestructura, la escasez de disponibilidad de recursos básicos y la dependencia de actividades económicas de bajo rendimiento como la agricultura. La economía boliviana, que ha dependido tradicionalmente de las exportaciones de gas natural y minerales, ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas 2 décadas, impulsado por el auge de los precios internacionales de sus productos. Sin embargo, la estructura económica del país sigue siendo vulnerable a los vaivienes del mercado internacional y no se ha logrado una diversificación que permita generar empleos formales y una alta calidad en sectores distintos a los extractivos. La falta de empleo formal es una de las características principales de la pobreza en Bolivia. Una gran parte de la población trabaja en sector informal. Esta situación, junto a la escasa creación de empleos en sectores productivos sostenibles, perpetúa el ciclo de pobreza, especialmente en las zonas rurales, donde la falta de infraestructura y de recursos dificulta el crecimiento económico. Actualmente Bolivia tiene un PIB per cápita de $10.727. Número 3. Nicaragua. La pobreza en Nicaragua sigue siendo uno de los problemas más graves del país. A pesar de los esfuerzos del gobierno y las políticas económicas implementadas, gran parte de la población nicaragüense sigue siendo baja en condiciones de pobreza. Se estima que alrededor del 30% de los nicaragüenses viven en pobreza extrema, lo que significa que no tienen acceso a recursos suficientes para satisfacer necesidades básicas, como alimentación, salud, educación y vivienda. Este problema afecta de manera desigual a las zonas rurales, donde la pobreza es más profunda, particularmente entre las comunidades indígenas y campesinas. En las zonas urbanas, aunque la pobreza es menor que en el campo, las desigualdades también están presentes, especialmente en las periferias de la zona, donde la falta de empleo y de servicios básicos contribuyen a la exclusión social. Nicaragua ha experimentado ciertos avances económicos en las últimas décadas, especialmente en términos de crecimiento de Producto Interno Bruto, y ha logrado mantener una tasa de inflación relativamente baja. Sin embargo, la estructura económica del país sigue siendo limitada, ya que depende principalmente de la agricultura, la minería y las remesas enviadas desde el exterior. El sector agrícola sigue siendo la base de la economía en áreas rurales, que enfrenta una baja productividad, ya que los agricultores a menudo carecen de acceso a tecnología adecuada, crédito y asistencia técnica. La dependencia de productos básicos como el café, el azúcar y el cacao hacen que la economía sea vulnerable a las fluctuaciones de los mercados internacionales, lo que genera una incertidumbre para los pequeños productores y contribuye a la persistencia de la pobreza en zonas rurales. Nicaragua hoy en día tiene un PIB per cápita de $8.043 por cada habitante. Número 2. Honduras. Honduras enfrenta una situación de pobreza persistente que sigue siendo una de las principales desafiantes socioeconómicas del país. Aunque en las últimas décadas ha experimentado crecimientos económicos, la pobreza se mantiene como un problema estructural que afecta a una gran parte de la población. Según las estadísticas recientes, más del 60% de los hondureños viven en condición de pobreza, y un alto porcentaje de ellos se encuentra en pobreza extrema, es decir, subsisten con menos de lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Este fenómeno se ve reflejado especialmente en las zonas rurales, donde las familias carecen de acceso a servicios esenciales como agua potable, electricidad, educación y salud, lo que refuerza el ciclo de la pobreza. La pobreza también afecta gravemente a la población indígena y afrodescendiente, que históricamente ha sido marginada y excluida del desarrollo social y económico. La economía de Honduras está fuertemente dependiente de sectores como la agricultura, las remesas enviadas por los hondureños, que emigran principalmente hacia los Estados Unidos, y las exportaciones de productos básicos como café, banano y palma africana. Aunque estos sectores han proporcionado cierta estabilidad económica al país, la dependencia de ellos han impedido una verdadera diversificación de la economía. El sector agrícola enfrenta grandes dificultades, como la falta de inversión en infraestructura y tecnología, lo que limita la productividad y el desarrollo de nuevas oportunidades en las zonas rurales. Las malas condiciones laborales, los bajos salarios y la falta de acceso a recursos también dificultan el desarrollo económico de estos sectores. Honduras hoy en día tiene un PIB per cápita de $7.210 por cada habitante.
Número 1. Haití. Haití es uno de los países más pobres del hemisferio occidental y uno de los más pobres de todo el planeta. A pesar de su ubicación geográfica privilegiada en el Caribe y sus recursos naturales ricos, la pobreza en Haití es profunda y generalizada. Se estima que más de la mitad de la población vive bajo la línea de la pobreza y un alto porcentaje de ellos se encuentra en pobreza extrema, lo que significa que no puede sostener las necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. La pobreza en Haití no solo es un problema económico, sino que también arraiga una serie de factores históricos, políticos, sociales y económicos que han impedido que el país supere este reto. La economía haitiana ha estado históricamente dominada por la agricultura, principalmente en las zonas rurales. Sin embargo, la falta de infraestructura, el cambio climático, la degradación del medio ambiente y la falta de acceso a crédito y tecnología moderna han reducido la productividad y la capacidad de ese sector para generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población. A pesar de que Haití tiene tierras fértiles y un clima adecuado para la producción agrícola, las cosechas son a menudo insuficientes para abastecer el mercado interno, lo que obliga al país a depender de la importación de alimentos. Esta dependencia de los alimentos importados junto a los precios internacionales fluctuantes colocan una presión adicional para los hogares más pobres, quienes no tienen los recursos para afrontar el costo de vida creciente. Haití hoy en día tiene un PIB per cápita de $3.250 por cada habitante. Y hasta aquí el nuevo video de hoy, pero déjame saber en los comentarios qué país fue el que más te sorprendió, qué país crees que faltó y por último cuál crees que sea el primero o el que salga de esta lista en un futuro. Pon tu opinión aquí abajo en los comentarios, dale like al video si te gustó y suscríbete para no perderte ningún video.